El diluvio universal, leyenda o hecho histórico. El diluvio universal es uno de los relatos más fascinantes de la historia humana, presente en diversas culturas y religiones. La pregunta que surge es si un evento de tal magnitud pudo realmente haber ocurrido, dejando huella en la memoria colectiva de la humanidad a lo largo del tiempo. La posibilidad de un evento catastrófico tan impactante captura la imaginación y el escepticismo de muchos. ¿Podría la humanidad haber enfrentado un desafío tan monumental? Esta interrogante nos lleva a explorar no solo textos religiosos, sino también evidencias científicas y tradiciones culturales alrededor del mundo. En la Biblia, el relato del diluvio narra cómo Dios, decepcionado por la corrupción humana, decide purificar la tierra con una inundación. Noé, descrito como un hombre justo, es elegido para construir un arca que salvaría a su familia y a parejas de animales del desastre inminente. Noé es una figura central en la narrativa bíblica del diluvio. Considerado un hombre de fe y obediencia, recibe la misión divina de construir el arca. Su papel no solo es crucial para la supervivencia de su familia, sino para la preservación de la vida en la tierra según las Escrituras. La construcción del arca es un acto de fe y obediencia. Detallada en las Escrituras, su diseño es considerado un símbolo de salvación y protección. El arca representa no solo un refugio físico, sino también una metáfora de la esperanza y el renacimiento tras la devastación. Reunir a todas las especies animales en el arca de Noé es un aspecto que ha suscitado debate. La logística de acomodar y cuidar de tantos animales plantea desafíos significativos. Algunos sugieren que no se incluyeron todas las especies, sino representaciones de grupos animales, mientras otros lo ven como un milagro divino. La duración del diluvio, según las escrituras bíblicas, fue de 40 días y 40 noches de lluvia continua. Sin embargo, el tiempo total que Noé y su familia permanecieron en el arca se extendió por más de un año, considerando el tiempo necesario para que las aguas se retiraran. Las culturas antiguas de todo el mundo también narran historias de grandes inundaciones. Desde Mesopotamia hasta las tradiciones indígenas americanas, estas historias a menudo implican un castigo divino o un renacimiento. Estos relatos sugieren una memoria colectiva de eventos catastróficos pasados que marcaron profundamente a las civilizaciones. Evidencias arqueológicas de un gran diluvio han sido buscadas incansablemente. Algunos investigadores señalan depósitos sedimentarios y restos de civilizaciones antiguas como posibles indicios de inundaciones masivas. Sin embargo, las pruebas concluyentes que vinculen estos hallazgos, específicamente con el diluvio universal, siguen siendo esquivas y sujetas a interpretación. La ciencia natural ofrece perspectivas diversas sobre la posibilidad de un diluvio universal. Estudios geológicos han identificado eventos de inundación a gran escala en la historia de la Tierra, como el desbordamiento de lagos glaciares. Sin embargo, las pruebas de un evento que cubriera todo el planeta aún no se han encontrado. A lo largo de la historia, muchas culturas han narrado sus propios mitos de inundaciones. Desde el relato babilónico de Gilgamesh hasta las leyendas de la India, estos mitos comparten similitudes sorprendentes con el relato bíblico, sugiriendo que un evento catastrófico pudo haber dejado una huella profunda en la memoria colectiva. En la actualidad, algunos interpretan el relato del diluvio universal como una alegoría o mito, mientras que otros lo ven como un evento histórico. Investigadores modernos se esfuerzan por desentrañar el simbolismo y la moral detrás de la historia, buscando comprender su verdadero significado para la humanidad. El relato del diluvio ha sido objeto de críticas y escepticismo, especialmente entre los científicos e historiadores que cuestionan su viabilidad histórica. Sin embargo, el escepticismo no ha impedido que el mito continúe inspirando debates sobre la interacción entre hechos históricos y narrativas religiosas. Más allá de su historicidad, el diluvio ha dejado una marca indeleble en la cultura y el arte. Desde pinturas renacentistas hasta obras literarias contemporáneas,
Las representaciones del arca y el diluvio han capturado la imaginación, simbolizando tanto la destrucción como la esperanza de un nuevo comienzo. Para las tradiciones religiosas, el diluvio universal tiene un profundo significado espiritual. Se interpreta como una advertencia divina sobre las consecuencias de la corrupción humana, pero también como una demostración de misericordia y oportunidad de renacimiento, destacando la relación entre la humanidad y lo sagrado. El relato del diluvio universal es visto por muchos como un símbolo de purificación y renacimiento. La idea de un mundo corrupto que es limpiado para dar paso a un nuevo comienzo resuena con temas universales de transformación y renovación espiritual, ofreciendo esperanza y reflexión sobre la naturaleza humana. Las exploraciones en el monte Ararat, donde supuestamente descansó el Arca de Noé, han capturado la imaginación de exploradores y arqueólogos. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes, estas búsquedas han mantenido vivo el interés en el relato, alimentando tanto la curiosidad científica como la fascinación popular. Teólogos de diversas tradiciones han ofrecido interpretaciones variadas del relato del diluvio. Para algunos, es un recordatorio de la omnipotencia divina y la necesidad de obediencia. Para otros, es una parábola rica en significado, destinada a transmitir verdades espirituales más que hechos históricos literales. Quienes creen en la historicidad del diluvio universal argumentan que las similitudes entre diferentes mitos de inundaciones alrededor del mundo sugieren un evento real. Señalan además la consistencia de ciertos detalles en registros históricos y religiosos que podrían indicar un núcleo de verdad detrás del mito. Por otro lado, los escépticos cuestionan la viabilidad de los eventos narrados, como la construcción del arca y la recolección de todas las especies animales. Argumentan que muchos elementos del relato son simbólicos o metafóricos, más que descripciones literales de hechos ocurridos en la antigüedad. Existen diversas razones para cuestionar la historicidad del diluvio universal. La falta de evidencia científica tangible y la imposibilidad logística de reunir todas las especies en un solo arca son argumentos comunes. Además, el relato podría ser un mito cultural más que un evento histórico real. Por otro lado, la tecnología descrita en la construcción del arca resulta poco plausible para la época. Los métodos de construcción naval mencionados en las escrituras no coinciden con el conocimiento arqueológico actual sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas, lo que genera escepticismo. Los cambios climáticos que podrían haber provocado inundaciones globales no están respaldados por evidencia geológica. Los registros científicos muestran variaciones climáticas regionales, pero no un evento de inundación global que coincida con el relato bíblico, lo que alimenta las dudas sobre su veracidad. El debate entre una interpretación literal y metafórica del diluvio es constante. Mientras algunos lo ven como un hecho histórico, otros lo interpretan como una alegoría moral. Esta diferencia de enfoques destaca la riqueza simbólica del relato y su capacidad para comunicar mensajes profundos. El relato del diluvio universal ofrece lecciones morales sobre la obediencia, la fe y la regeneración. Independientemente de su veracidad histórica, el relato invita a reflexionar sobre la responsabilidad humana y las consecuencias de nuestras acciones, enseñanzas que han resonado a lo largo de los siglos. Las representaciones del diluvio en el cine han capturado la imaginación del público, ofreciendo interpretaciones visuales impactantes del relato bíblico. Películas como Noé mezclan efectos especiales con narrativas dramáticas, reinterpretando la historia para audiencias modernas. Estas obras no solo entretienen, sino que también provocan reflexiones sobre la moralidad y la supervivencia. Los antiguos relatos de otras civilizaciones también mencionan grandes inundaciones, sugiriendo que el diluvio podría ser un mito compartido. Textos sumerios y babilónicos describen catástrofes acuáticas similares, lo que plantea preguntas sobre la interconexión cultural y las experiencias humanas comunes frente a desastres naturales en épocas pasadas.
El Arca de Noé sigue siendo un tema de debate. ¿Es un mito inspirador o una realidad histórica? La historia ha servido de metáfora para el refugio y la salvación, pero la falta de pruebas concluyentes deja espacio para la especulación y el escepticismo sobre su veracidad histórica. Un diluvio universal tendría implicaciones significativas en la evolución de la vida terrestre. La posibilidad de un evento así plantea preguntas sobre cómo las especies podrían haber sobrevivido y evolucionado. Este escenario hipotético genera discusiones sobre la resiliencia de la vida y los cambios adaptativos en condiciones extremas. La arqueología busca evidencias que respalden la existencia de un gran diluvio. Excavaciones en regiones como el Medio Oriente intentan descubrir restos o señales de antiguas inundaciones. Aunque se han encontrado ciertas pistas, la comunidad científica sigue dividida sobre la interpretación y el alcance de estos hallazgos. El relato del diluvio universal ha influido en la ciencia y la religión al desafiar las nociones establecidas de la historia de la Tierra. Para algunos, representa un evento literal que exige reconciliación con descubrimientos científicos, mientras que para otros es una alegoría rica en enseñanza espiritual y ética. En la literatura, el diluvio ha sido representado como un símbolo de renovación y redención. Autores lo han utilizado para explorar temas de supervivencia, moralidad y la lucha humana contra fuerzas naturales incontrolables. Estas narrativas han enriquecido la comprensión cultural y emocional del relato, más allá de su contexto religioso original. Registros antiguos de eventos similares al diluvio se encuentran en diversas culturas, lo que sugiere un origen común o múltiples experiencias de grandes inundaciones. Estos documentos históricos, desde tablillas mesopotámicas hasta leyendas asiáticas, proporcionan valiosas perspectivas sobre cómo las sociedades han interpretado catástrofes naturales a lo largo del tiempo. En la educación, el relato del diluvio se enseña de diversas maneras, desde un enfoque literal en contextos religiosos hasta una interpretación simbólica en entornos seculares. Esta diversidad educativa refleja la multiplicidad de perspectivas culturales y científicas, promoviendo el pensamiento crítico y el análisis comparativo entre los estudiantes. Desde una perspectiva antropológica, el impacto del diluvio en el desarrollo humano y social es significativo. Ha influido en la cosmovisión de muchas culturas, moldeando mitos fundacionales y prácticas religiosas. La narrativa del diluvio refuerza la interconexión entre la humanidad y la naturaleza y cómo las crisis pueden catalizar cambios sociales profundos. Para comprender el relato del diluvio universal, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que se originó. Las similitudes entre las distintas narraciones de inundaciones en diversas culturas sugieren un fenómeno común que pudo haber inspirado estos mitos, reflejando preocupaciones humanas universales sobre la supervivencia y la moralidad. Las historias de diluvios en diferentes culturas, desde la epopeya de Gilgamesh hasta relatos indígenas, muestran cómo este tema ha resonado a lo largo de la historia. Estas narraciones comparten elementos similares, como la ira divina y la salvación, lo que refuerza la idea de experiencias compartidas en la memoria colectiva de la humanidad. Reflexionando sobre la veracidad del diluvio universal, es importante considerar tanto las evidencias científicas como las interpretaciones simbólicas. Aunque los descubrimientos arqueológicos aún no confirman un evento global, el relato sigue siendo una poderosa metáfora de renovación y esperanza que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Es vital reconocer la diversidad de perspectivas sobre el diluvio universal. La historia sigue inspirando debates y reflexiones, desde interpretaciones literales hasta análisis metafóricos. Este relato antiguo continúa desafiando nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad, invitando a la reflexión sobre su verdadero significado. Se invita a los lectores a investigar y formarse su propia opinión sobre el diluvio universal. Explorar diversas fuentes y perspectivas puede enriquecer nuestra comprensión de este fascinante relato,
animándonos a cuestionar, aprender y apreciar la riqueza de las tradiciones culturales y religiosas que han moldeado la historia humana.